muy buenas tardes, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Amén. Quisiera que me acompañaran con su vista a la escritura en la carta de Primera a los Corintios, capítulo 1, y leo a partir del verso 4. Dice así en la santa palabra de nuestro Dios: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. De manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron ustedes llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, porque en Cristo Jesús somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia y somos una sola familia en la fe. Somos una familia eterna. Somos tu pueblo, eres nuestro Dios. Somos tus hijos, eres nuestro Padre. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos tanto, Señor, las misericordias que has mostrado día tras día por medio de la gracia que nos has concedido en Cristo Jesús, por medio de la cual también llegamos ante ti para rogar que por tu Santo Espíritu, con el cual hemos sido sellados, también ilumines nuestro entendimiento por esta palabra, para que siempre es semilla que traiga fruto, que glorifique tu nombre en el corazón de cada uno de nosotros, tu pueblo, y que salves a los perdidos. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, sabiendo que eres fiel para responder aquello que pedimos acorde a tu perfecta voluntad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, yo creo que todos hemos visto, si no videos completos, por lo menos en algunos pedazos de video, a los que no nos interesa mucho la cocina. Pues hemos visto cuando se habla y se da una receta en donde se dice que tienen que ser tantos huevos, tiene que haber tanto de harina, tiene que haber tanto de azúcar, y se habla de elementos que de pronto empiezan a mezclarse, a calentarse, etcétera, etcétera, y de pronto sale lo que al final estamos interesados en el resultado, en ese rico platillo que va a nutrir nuestro cuerpo. Y lo cierto es que esta es una ilustración demasiado baja para lo que es realmente la vida que da Dios a su pueblo, el alimento que da Dios para que no solamente aquí en este mundo llegue a vida cuando está muerto en sus delitos y pecados, sino que se sostenga caminando por este mundo en tanto que llega a su ciudad celestial, su ciudadanía eterna. Lo cierto es que cuando se funden metales, si ustedes agarran ciertos metales y de esos metales o restos de diferentes metales lo llevan al joyero y lo funden en uno solo,
difícilmente va a ser otra vez separar esos metales, como también difícilmente va a ser en una comida ya hecha separar todos los elementos que se utilizaron por separado para esa comida. Y el apóstol Pablo está escribiéndoles esta carta a los creyentes en la iglesia de Corinto. Y recordemos esto, que Pablo está escribiendo a un ambiente espiritualmente contaminado, con una actitud de adversidad hacia su persona y hacia su ministerio. Así que el apóstol Pablo está tratando de ir a los fundamentos por los cuales ellos recibieron la vida de Cristo, la vida como iglesia en Corinto. Y esto en los versículos 4 al 10 me gustaría que viéramos cómo Pablo les recuerda, porque los está llevando al fundamento de la gracia de Dios. En el versículo 4 al 8, la gracia de Dios. En el versículo 9 les habla de la comunión con Jesús. La comunión con Jesús. Y en el versículo 10, la unidad en el Espíritu. La unidad en el Espíritu como iglesia. La gracia de Dios, la comunión con Jesús y la unidad en el Espíritu de la iglesia. Veamos a qué se refieren estos versículos del 4 al 8, cuando el apóstol Pablo está escribiéndoles a los creyentes de Corinto. Dice el apóstol Pablo: siempre doy gracias a mi Dios. Vean cómo, repito, Pablo está escribiéndole a creyentes que tienen una actitud adversa contra él. Porque han sido contaminados. Porque han venido falsos maestros a dañar las enseñanzas fundamentales que Pablo les dejó. Pero aparte, no solamente eso, sino que han puesto una actitud contraria hacia el apóstol Pablo. Y por eso Pablo dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Vean cómo Pablo hace muy personal, y ya lo vimos la semana pasada, en cómo se presenta como precisamente con una función de enviado de parte de Dios y de nadie más, no del mismo, no por iniciativa propia. Y aquí lo mismo, les vuelve a recalcar: es mi Dios el que pone esto por ustedes. Dar gracias a Él, dar gracias por ustedes. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual el apóstol Pablo está dando gracias? Y dice: por la gracia de Dios. Se fijan que ahora no dice mi Dios, por la gracia de Dios. Ahora está hablándoles en un plano común. Por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Mis amados, este es el plano donde podemos hablar el mismo idioma, las mismas palabras como creyentes. Si realmente ha sido la gracia de Dios en Cristo Jesús la que ha iluminado nuestras tinieblas, ha partido la dureza de nuestro corazón y nos ha hecho ver las glorias de Cristo para venir ante Él en arrepentimiento de pecados y fe en la obra salvífica, su vida, su muerte en la cruz y su resurrección de los muertos para ascender al tercer día a su trono. Mis amados, este es el punto donde realmente la iglesia nace. Todo creyente pasamos por esto, o si no, no tenemos derecho a usar el nombre de ser creyentes o cristianos. Todos tenemos que pasar por esto, por la gracia de Dios, el favor de Dios, cuando jamás lo buscamos, cuando menos lo esperamos, muchas veces, y de pronto somos cautivados por el amor de Dios, enviando a su Hijo para pagar por nuestros pecados en la cruz.
Es la obra de la gracia de Dios, el favor de Dios, no merecido, no buscado, no esperado, sin embargo, ocurre y arremete contra nuestra carnalidad y la destroza y nos da vida cuando estábamos muertos y entramos a un nuevo nacimiento. Entonces, Pablo está dando gracias a su Dios por la gracia de Dios que ya Pablo puede reconocer que les fue dado a todos estos creyentes en Corinto. O sea, Pablo los reconoce como verdaderos hermanos en la fe, porque han recibido la gracia sin la cual nadie puede llamarse verdaderamente cristiano o creyente. Versículo 5. Porque en todo fueron enriquecidos en él, en todo. Mis amados, todo verdadero creyente pierde de vista los mayores tesoros que el mundo ofrece. Todo lo que puede parecer más atractivo a los ojos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, todo lo deja a un lado y lo pierde por el brillo de la gloria de su Salvador. Bendito sea su nombre. Nuestro Señor Jesucristo realmente cautiva nuestro corazón, ilumina nuestras tinieblas, rompe las cadenas que nos tenían atado a todo lo terrenal y enseguida nos encontramos con las riquezas abundantes de su gloria. Manifiesta su gracia para con nosotros por medio de Cristo. Esto sucede. Pablo está diciéndoles, ustedes realmente han sido enriquecidos en todo, en todo. El creyente verdaderamente confía en que el pan nuestro de cada día aparecerá en su mesa. Obviamente, como receptor de la gracia de Dios, sabe bien que el compromiso de testimonio de vida lo lleva a trabajar, porque el Señor también dice, el que no trabaja, que no coma. Pero sabe bien que el pan en la mesa no es producto de su trabajo, es producto de la gracia. Es producto de todas aquellas capacidades, dones, talentos que ha recibido para poder desempeñarse en este mundo caído, pero sin embargo da un testimonio con su vida de que es alguien muy particular y que tiene una manera de ver muy particular también las cosas. Por eso Pablo les está recordando a ellos, repito, él solamente está yendo a los fundamentos. Ya ustedes recibieron la gracia que es en Cristo. Su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, el perdón de sus pecados y la libertad para llegar ante Él y ofrecerse en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, libremente. Pero, ¿por qué lo hacen? Porque han sido enriquecidos, versículo 5, en todo fueron enriquecidos en Cristo. El creyente sabe bien que todo lo que tiene no es producto de Él, es producto de la gracia que nos ha sido concedida en Cristo. Toda la vida en Cristo tiene que ver con todas las riquezas que recibimos diariamente en Cristo. Y aquí Pablo es más específico en ese mismo versículo diciendo, ustedes han sido enriquecidos en Cristo. Y ahora habla de dos elementos, en toda palabra y en todo conocimiento. En toda palabra y en todo conocimiento. Mis amados, ¿cómo es que llegamos a conocer las abundantes riquezas de su gracia? ¿Cómo es que llegamos a conocer que la salvación únicamente está en Cristo y que Él es el único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre? ¿Cómo podemos saberlo si no es precisamente por la palabra y el conocimiento que conlleva? La predicación del evangelio de Cristo, no el evangelio del hombre, no el evangelio de la prosperidad, no el evangelio que se diluye y se acomoda a la medida de cada oyente en una congregación de los santos. No, es simplemente el evangelio de Cristo, que es el verdadero y es uno solo. Entonces nosotros estamos viendo con claridad que es esto
lo que nos está diciendo, que ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Es la palabra del Evangelio predicada la que trae el conocimiento verdadero. Repito, es la palabra verdadera del Evangelio verdadero predicado la que conlleva a traer el conocimiento verdadero. No ocurre el conocimiento sin la predicación de la verdadera palabra de Dios. Y Pablo dice, ustedes lo han recibido. Ustedes han sido enriquecidos en Cristo en toda palabra y en todo conocimiento. ¿Se fijan? Se fijan que Pablo está regresándolos al fundamento. Pablo quiere llevarlos a donde él, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, les predicó el Evangelio, donde realmente ellos fueron adoctrinados en la verdad. Mis amados hermanos, todos nosotros en algún día conocimos a Cristo por la gracia que nos fue concedida. El Espíritu Santo nos selló y nos trajo la vida de Cristo manifiesta. ¿Por qué? Porque como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fue la palabra predicada la que nos trajo la capacidad de oír el Evangelio. Y esa palabra, esos oídos abiertos, fue la que hizo que la fe brotara como producto de la gracia también que el Señor nos ha dado. Es ahí donde nosotros realmente conocimos la verdad. Y somos responsables, amados hermanos, somos responsables de ver si una iglesia como Corinto, estos creyentes verdaderos, fueron evangelizados por el apóstol Pablo, siervo del evangelio verdadero. Si estos hombres de Corinto se desviaron a tal grado que a Pablo lo tenían menospreciado totalmente y que ya estaban creyendo otra serie de cosas al grado tal que aceptaban y permitían libremente el pecado, y lo vamos a ir viendo en detalle a lo largo de la carta, y sin embargo, la santidad que conviene a la casa del Señor se había rebajado, se había menospreciado. Mis amados, si eso le pasó a la iglesia de Corinto, ¿acaso no nos puede pasar a nosotros? Por supuesto que sí. La iglesia ha desviado su caminar. En Escocia, en el Reino Unido, cuando el evangelio floreció con eso que le llamaron la segunda reforma, después de haber sido en Europa, iba al norte de Europa, y las iglesias allá en el Reino Unido y esas predicaciones que llenaban las iglesias, hubo avivamientos, derramamientos muy particulares del Espíritu Santo. Y ahorita esas iglesias, la que más personas tiene son 40 personas, donde hay la verdad predicada. Obviamente hay, como en todos lados del mundo, las iglesias que son, sírvete, aquí está la carta, toma el platillo que más te agrade. Y obviamente esas llamadas iglesias pudieran tener verdaderos hermanos en la fe, pero mayormente está hecha para ser un pueblo que tenga un Dios hecho a su medida y donde Él puede con el Dios hacer lo que quiera, de acuerdo al poder de su oración, según les enseñan. Totalmente falso, puesto que Dios es el todopoderoso y soberano Rey de toda la tierra. Entonces, dice el apóstol Pablo en el versículo 5, les deja claro que toda riqueza que tuvieron de la gracia recibida fue en toda palabra y en todo conocimiento. Pero ¿qué es lo que Pablo está aquí enfatizando? La gracia de Dios. En todo esto que estamos leyendo ahorita está enfatizando la gracia de Dios, o sea, el favor de Dios, el don de Dios, las riquezas de su gracia. Dice en el versículo 6, también fueron enriquecidos en el testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo acerca de Cristo fue confirmado en ustedes.
Pablo otra vez vuelve a hablarles y a ubicarlos. Yo vi, lo vieron los alrededores, la gente vio que la vida de Cristo verdaderamente estaba en ustedes como iglesia. Por eso les llamamos la iglesia de Corinto. Tuvimos testimonio de que ustedes nacieron de nuevo. Tuvimos testimonio de que ustedes se arrepintieron de sus pecados y descansaron en la vida de Cristo puesta a cuenta suya en aquella cruz como sacrificio para el pago de la justicia perfecta de Dios. ¿Y cómo es que Cristo quitó la ira venidera para ese pueblo? Pablo está diciendo, vimos el testimonio de la gracia de Dios, la vida de Cristo en ustedes como iglesia. Versículo 7. De manera que nada les falta en ningún don. De manera que nada les falta. De todo el don de la gracia que Dios quiera darles. Ahora, no les falta ningún don. Tienen todo. Y sabemos bien que esta carta en Corinto, vamos a ver cómo en el capítulo 12 habla de los dones de servicio, inclusive, y en el capítulo 14 habla de los dones del Espíritu Santo. Entonces, no solamente se está refiriendo a que la gracia de Dios con todo el paquete que implica todo en Cristo ha sido para ustedes, y a ustedes no les falta nada, todo lo tienen, pero también vamos a ver asombrosamente en el capítulo 14, cuando habla de los dones del Espíritu, cómo esta iglesia estaba abusando de los dones del Espíritu y estaba mal utilizándolos, como tal vez muchas iglesias el día de hoy. Por eso es que hay tanta controversia en el momento actual acerca de esto, y veremos ya en su tiempo. De manera que nada les falta en ningún don, esperando, versículo 7, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros sabemos que juntamente con todo creyente lo que esperan es una cosa: la revelación de Jesús. O sea, la manifestación gloriosa de su nueva venida. O sea, en tanto que esto llegue, ustedes están preparados. Están con lo suficiente de la gracia de Dios para esperar hasta que Cristo sea revelado de nuevo. Y eso lo vuelve a decir en el siguiente versículo, en el 8. El cual también, hablando de Jesús, los confirmará hasta el fin. El cual los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles. O sea, está hablando de Jesús, que es el que confirma a la iglesia de Dios, adquirida a precio de sangre, para que hasta el momento de su segunda venida la iglesia siga brillando con la gracia de Cristo. Y hasta entonces el Señor los confirmará hasta, versículo 8, en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo es el día de nuestro Señor Jesucristo? Obviamente, como lo dijo el versículo anterior, es el día en que se revelará y que a los ojos de todo el mundo vendrá. Mis amados, debemos de estar conscientes de que la vida de la iglesia es producto de la gracia de Dios. Y que cuando hablamos de la gracia de Dios, fue manifiesta aquí en la tierra en el Hijo de ese carpintero y María, José y María, como padres terrenales. Y sabemos que en Cristo Jesús vimos la gloria del Padre. Juan 1:14 nos dice claramente que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Mis amados,
el Señor llegó lleno de gracia. Y en eso, toda la iglesia de todas las edades de la tierra ha sido enriquecida. Pero hay algo también que ha recibido la iglesia, no solamente gracia, sino también ha recibido verdad. Y la verdad del Padre, que es por medio del Hijo, en esta palabra que tenemos en nuestras manos, la Biblia, la verdad de Dios, lo que hacemos obviamente cuando somos expuestos es que la verdad nos sigue lavando. La verdad sigue derrumbando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y nos llevan a ser poderosos en Dios para llevar cautivo todo pensamiento en obediencia de Cristo y obviamente también derribar toda fortaleza que se quiera levantar en nuestro entendimiento. Mis amados, tal parece, y lo vamos a ver a lo largo de la carta, que esta iglesia de Corinto perdió eso. Perdió ese poder que el Señor nos da. La gracia de Dios, muchas veces me han oído decirlo en la carta 2 de Corintios 12, precisamente a los corintios, Pablo les dice, 2 Corintios 12, 9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sabemos que la gracia es el poder de Dios en las áreas donde nosotros somos débiles. En tanto que nosotros sigamos viendo nuestra necesidad de la gracia de Cristo, nos será dada. Pero en tanto que nosotros pensemos que ya estamos fuertes, seremos débiles. Cuando pensemos que ya estamos llegando, quiere decir que nos hemos atrasado mucho. O tal vez, como estos creyentes en Corinto, también seamos llamados cristianos carnales. Lo veremos después, cuando correspondan. Mis amados, es la verdad, la gracia de Dios nos es suficiente y nos es suficiente hasta la llegada y manifestación ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora dice el versículo 9, hablamos ya de la gracia de Dios, que es el Evangelio de Dios, que es en Cristo. Ahora, veamos lo que dice el versículo 9. Fiel es Dios por medio de quien ustedes fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Ahora está hablando de otro aspecto derivado de la gracia que hemos recibido. El impacto de Cristo a nuestras vidas por el Espíritu de Jesús, porque el Espíritu de Jesús es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu que nos guía a toda verdad es el Espíritu que, ¿qué es lo que hace? Dice aquí, ese Espíritu nos llama ¿a qué? A una comunión con Jesús. Mis amados, no podemos haber recibido la gracia y no mantenernos en la comunión con Jesús. Ciertamente la gracia no hicimos nada para obtenerlas, no lo hicimos nada. Pero la cuestión es esta, que la comunión con Jesús requiere, obviamente, un morir a los deseos terrenales, un morir a todo lo que nuestros ojos pueden ver y admirar alrededor y fuera de las abundantes riquezas de la gracia. O sea, es en Cristo donde está nuestro mayor tesoro. Por tanto, ¿qué hace una persona cuando tiene un tesoro? Lo cuida, lo vigila, no quiere perderlo de vista, no quiere que le sea quitado. Pregunta, vamos a poner 16 horas del día que estás despierto, si es que duermes 8, cosa que a mí no me sucede, pero si duermes 8 horas, de 16 horas del día, ¿cuántas horas del día estás pensando en Cristo? Tú puedes decir, bueno, es que tengo demasiadas cosas que pensar en mi trabajo, sí. Tengo demasiadas cosas, asuntos de la casa que arreglar, sí. Pero te das cuenta que no puedes dejar de tenerlo todo lo que haces en donde quiera que estés sin estar considerando a Cristo. Porque tú eres uno con Cristo.
tu comunión con Cristo no puedes romperla. Es el Espíritu de Jesús el que habita en tu interior. Tú no puedes apagar el Espíritu y dejarlo para cada domingo. Tú no puedes apagar el Espíritu y dejarlo después de tu devocional en la casa y ya que se quede ahí esperándote a que regreses de trabajar. Alguna vez, un hermano en la fe me dijo hace muchos años que todos los días se ponía la armadura de Dios. Se ponía el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón se lo apretaba bien, el cinturón de la verdad. Y todas las mañanas se lo ponía. Y yo le dije, ¿y en la noche te lo quitas? ¿O a qué hora del día se te zafó toda la coraza? No, yo no me lo quito. ¿Y cómo te lo pones de nuevo cada día? Porque él decía que su oración era cada parte de la armadura de Dios y se le estaba poniendo cada mañana porque todos los días sabía que al salir de la casa empezaba una batalla espiritual y el diablo iba a contender con él como hijo de Dios. Mis amados, ¿cómo vamos a poder quitar el espíritu que nos selló para vida eterna? ¿Cómo vamos a poder apagar el espíritu si no es con nuestra carne? ¿Cómo vamos a contristar el espíritu y decirle, cállate la boca porque me toca a mi carne y al viejo hombre vivir este periodo o estas horas del día? Mis amados hermanos, sin el espíritu nada somos. Y obviamente el espíritu no nos dejará porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es y todo ha sido hecho nuevo, todo. Y repito, aún la vida diaria ya no la podemos vivir. Si somos verdaderamente hermanos en la fe, no podemos vivirla como antes la vivíamos. Porque el Espíritu Santo, una vez más, pondrá nuestros ojos en Cristo, el que nos salvó, el que nos adquirió a precio de sangre. Mis amados, el Espíritu de Cristo es la vida eterna. El Espíritu de Cristo es el que le dio vida a todo lo que vemos. Por favor, ¿cómo vamos a perder la comunión con Cristo? Comunión, intimidad. Podremos tener tiempos en donde no tenemos intimidad con nuestro esposo o esposa, o con nuestro hijo o hija, o con nuestros hermanos en la fe. Tiempos en que no tengamos tiempos de intimidad en comunión. Pero con el Espíritu Santo, con Cristo, por el Espíritu de Jesús que ha hecho de nosotros una morada santa, un templo santo, así lo dice este mismo libro en 1 Corintios 6. Ha hecho un templo santo. ¿Cómo va a ser que Él nos va a dejar? Seguramente nos va a dejar el domingo en la noche y se va a volver a meter a nosotros el domingo en la mañana siguiente. Por favor, no es así como el ponerse la armadura en las mañanas y olvidarse quitársela en la noche. Hemos llegado a creer demasiada insensatez. Hemos llegado a creer que podemos hacer con Dios lo que queremos hacer. Y eso es bien peligroso. Hemos llegado a creer que podemos ser cristianos de cierto horario y en otros horarios podemos ser totalmente pisando tierra. No nos engañemos, hermanos. El Señor no puede ser burlado. No nos engañemos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque somos de Él. Y Él es el que ha llenado nuestras vidas en todos los aspectos, nos ha enriquecido con toda gracia. Y si no aprendemos a vivir la vida en el Espíritu, vamos a tener demasiados problemas en nuestro caminar por el desierto. Porque vamos a estar de pronto luchando en nuestras fuerzas las cosas que son totalmente insostenibles. Vamos a estar quebrándonos la cabeza y perdiendo el sueño por ansiedades y angustias donde no hemos realmente recurrido a la sabiduría de Dios, porque cada toma de decisiones tiene que estar gobernada por el temor de Dios y no temor al hombre, no temor a las circunstancias. Mis amados hermanos, esto es precisamente en el versículo 9 lo que nos está hablando de la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿De qué depende esto? Ahí lo dice, de la fidelidad de Dios, así lo dice en el versículo 9. Fiel es Dios por medio de
quien ustedes fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios. Entonces, si fiel es Dios, el que nos llamó al arrepentimiento de nuestros pecados y fe verdadera en Cristo, ¿acaso no es el que nos va a sostener todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos a sus brazos? O sea, Filipenses 1:6 es una falsedad. Aquel que empezó en ti y en mí la buena obra, Él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Cuando un escultor recibe, estaba viendo hace 2-3 días un escultor que pone una plasta de plastilina, un bloque de plastilina lo pone y con los dedos nada más empieza. Y de pronto ahí estaba un rostro de una mujer, totalmente, y nada más estuvo dándole, quitando la plastilina que sobraba, dándole y formando hasta que sacó una mujer, el rostro de una mujer. Pero estuvo quitándole ese trozo de plastilina. Al final quedó reducido a un rostro y quedó regado todo lo que sobraba. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nos ha tomado tal cual somos y como estamos, totalmente nuestros delitos y pecados, muertos en nuestros delitos y pecados, todavía con el corazón engañoso y perverso. Y Él lo que hace, a partir de que nos llama a salvación en arrepentimiento de pecado, donde realmente nos convence que Él es santo y que necesitamos venir a dejar atrás al viejo hombre y nuestros pecados, y Él empieza a poner en nosotros deseos que antes jamás teníamos. No teníamos deseos de ir a congregarnos a ningún lado, no teníamos deseos de oír la palabra de Dios, no teníamos deseos, no era natural en nosotros, puesto que comíamos solo lo que veíamos, la basura que el mundo ofrece, y alimentábamos solo al hombre carnal, con una sabiduría carnal, terrenal y diabólica. Pero sin embargo de ahí nos sacó, y Él sigue formando a Cristo en nosotros y está formándolo. Y el formar a Cristo en nosotros es por la palabra y el espíritu de la palabra que sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros. Es doloroso. Bueno, yo no soy esa masa de plastilina que este hombre estaba pellizcando y jalando y haciendo y diciendo, pero le digo una cosa. Si tuviera sensaciones esa plastilina, hubiera gritado todo el tiempo. Como nuestra carne gime porque ya no queremos más vivir en un cuerpo de pecado, de muerte. No, porque somos seres espirituales y pertenecemos al Espíritu de Cristo. Pero la fidelidad de Dios es la promesa de lo que Él empezó, Él lo terminará. Nada ni nadie jamás nos arrebatará de su mano. Nada. Y eso es un descanso para el alma. Saber que Dios es el Todopoderoso, es totalmente soberano y que este Dios es un Dios ¿de qué? De pactos. Y que Él hizo un pacto con el hombre y sus pactos están basados en sus promesas y Él es fiel a sus promesas. Y tiene todo el poder para cumplir sus promesas y en su poder está su presencia como una garantía, porque es el Espíritu el que nos selló como garantía de ser las primicias. Mis amados hermanos, pacto, promesas, poder y presencia es algo que lo pertenece solamente al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Es algo que nos anima y nos da totalmente tiempo para poder desarrollarnos en Cristo, pero además para tener la paciencia cuando haya momentos de oscuridad en nuestras vidas. La iglesia de Corinto, como vamos a ver, fue una iglesia que realmente se sintió tan espiritual que dejó de pisar suelo. Y nosotros, nuestros
pies tienen que estar firmemente plantados en la roca que es Cristo. Es la gracia de Dios y es la comunión con Cristo la que nos mantiene a lo largo de todo el camino. Ahora veamos el tercer aspecto en el versículo 10, la unidad en el Espíritu. Versículo 10, les ruego, hermanos, en 1 Corintios 1:10, les ruego, hermanos. Si se fijan bien, en el final del versículo 9, Pablo ya está poniendo ese terreno común, porque les empezó hablando de mi Dios, y ahora les dice que Jesucristo es Señor nuestro. ¿Se fijan al final del versículo 9? Señor nuestro. Pablo está haciéndoles ver que es en Cristo donde tenemos al mismo dueño, porque Señor implica gobierno, autoridad, y nosotros, sus siervos, adquiridos a precio de sangre. Y ahora continúa Pablo diciendo, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que ya lo dijo bien, que es solo en Cristo que hay esa comunión, les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos se pongan de acuerdo. Ahora le está hablando específicamente y empieza a tratar un poco de la problemática de la iglesia. Les ruego que todos ustedes, hermanos en la fe, en Corinto, se pongan de acuerdo, ¿sí? Y que no haya divisiones entre ustedes. Que no haya divisiones entre ustedes, mis amados. Ponernos de acuerdo. ¿Cómo es posible esto? Si tenemos el mismo espíritu, el espíritu de Jesús, obviamente buscamos una sola cosa. El reino de Jesús en medio de mi vida personal es el mismo deseo que tiene mi hermano y mi hermana en la fe. Todos nosotros, los hijos de Dios, estamos siendo consumidos por el deseo de hacer su voluntad. Todos nosotros, nuestros afectos naturales a lo terrenal se volvieron ahora afectos hacia cosas más valiosas y eternas. Y es ahí, repito, cuando nuestros afectos son cambiados por las cosas que verdaderamente valen, es ahí donde se manifiesta el poder del Espíritu en la gracia que nos ha sido concedida por la fidelidad de Dios, que aún ahí nos hace ver, estás desviando tu camino. Estás buscando tus riquezas del viejo hombre. No es esto, es esto. Mis amados, la unidad de la iglesia, ponernos de acuerdo, simplemente ponernos de acuerdo es buscando, ¿cuál? Los planes de Dios en la vida del pueblo de Dios, para la gloria de Dios. Y cuando están diciendo, quiero que se pongan de acuerdo, y ahora hace negativo Pablo, no quiero que haya divisiones. Dentro de la iglesia de Corinto había divisiones importantes, y eso obviamente en la iglesia el día de hoy también ocurre. Ahorita, en estos momentos, en el siglo XXI, la iglesia sigue teniendo los mismos problemas de la iglesia de Corinto. Sigue habiendo divisiones, sigue habiendo los de Miguel Núñez, los de Sujel Michelin, los de Paul Washer, los de David Wilkerson todavía, los de Martin Lloyd Jones, los de Spurgeon. O puede también haber esas divisiones donde no, es que los presbiterianos somos los verdaderamente reformados. No es cierto, los bautistas somos los bíblicos. No, discúlpeme, pero los metodistas realmente vivimos agradando a Dios porque cumplimos la ley de Dios. Mis amados hermanos, el Señor no quiere que haya divisiones entre nosotros, porque somos un pueblo adquirido por Cristo, y en Cristo es que accedemos a la gracia de Dios. No haya divisiones, sino que lo contrario a esto es que estén ustedes enteramente unidos
en un mismo sentir y en un mismo parecer. En un mismo sentir. La unidad, Pablo le está refiriendo a dos aspectos. Un mismo sentir es algo interno, pero un mismo parecer es algo externo. Tiene que ver con conducta. ¿Por qué? Porque tiene que parecer verdaderamente que somos hermanos, pero primeramente tiene que haber un sentir de pertenencia. Y primera de Corintios, esta misma carta, en el capítulo 12, versículo 13, nos dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 12, 13, que cuando nosotros fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en un solo cuerpo. Mis amados, en el momento que yo vine en arrepentimiento y fe, no lo hice solamente delante de este matrimonio que me compartió el evangelio junto con mi esposa y otros 12 matrimonios a los cuales se nos dio en un hotel fuera de aquí en Taninul hace más de 30 años. No es cuestión de que ya en ese momento que el Señor manifestó el brillo de su gracia para traer una convicción fuerte de pecado, de justicia y de juicio, en arrepentimiento, a sus pies totalmente quebrado por dentro y por fuera. Mis amados, yo en ese momento yo no sabía en absoluto qué estaba pasando. Yo no sabía en absoluto que yo estaba naciendo y que había estado muerto 33 años. Yo no sabía en absoluto que en ese momento que estaba naciendo, estaba formando parte de una gran familia que es a lo largo de la historia por miles de años la misma iglesia, una sola. Todos somos una sola iglesia. No importa que muchos ya estén bajo tierra, pero son los que se levantarán primero cuando venga el Señor. Nosotros somos, repito, una sola iglesia y nuestra unidad está en el Espíritu con el cual fuimos sellados en el día de nuestra salvación. Después fuimos bautizados y cuando fuimos bautizados confirmamos que nuestra fe era genuina y que realmente estábamos renunciando a los deseos que Satanás ponía en nosotros, a las mentiras que el mundo nos estaba dando y a los deseos de las pasiones desordenadas que había en nuestro corazón duro. Mis amados, estábamos confirmando y al estar siendo bautizados ya estábamos formando parte de. En el puro nuevo nacimiento, el Espíritu ya nos unió con la iglesia de todos los tiempos. Y con nuestro bautismo, dice ahí en 1 Corintios 12, 13, que al ser bautizados, fuimos bautizados en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y todo el capítulo 12 nos habla de ese cuerpo de Cristo, donde somos miembros los unos de los otros. Seré uña, seré codo, seré lo que sea, pero soy parte de un cuerpo, no puedo separarlo, no hay forma de que pueda apartarlo, porque tenemos el mismo espíritu y la misma vida de Cristo corriendo por nuestras venas espirituales. Mis amados, esta es la verdad. ¿De qué? De que la gracia de Dios en la comunión de Jesucristo se manifiesta por la unidad en el Espíritu. Repito, Pablo está tratando de hacer ver a esta iglesia que trae una confusión en sus pensamientos y en sus modos de vida, en su conducta, que estaban deteriorando realmente el peso de gloria que es llamarse cristiano, llamarse nuevo creyente. Y repito, Pablo les está exhortando a que paren las divisiones y obviamente va a tratar más en detalle en el siguiente versículo. Pregunta: ¿cómo está tu vida cristiana? Puedes decir que tienes 5 años en Cristo, o puedes decirme 15, o puedes decirme 20. Puedes decirme realmente que te das cuenta de la gracia de Dios en tu vida día con día. Puedes decirme realmente que esa gracia de Dios que ha sido derramada para ti como las riquezas
que son de la comunión con Cristo, ¿realmente estás aprovechándola todos los días de tu vida? Y que en esa comunión con Cristo, por consecuencia natural, se da el que puedas vivir anhelando estar con la familia en la fe, el estar al tanto de la familia en la fe, el estar en comunión a una distancia con la familia en la fe, sabiendo que eres no solo de los miembros del cuerpo de Cristo. Esto es así realmente, amados. ¿Por qué? Porque esto es la iglesia. Esta es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no es un edificio. La iglesia de Jesucristo son piedras vivas de ese edificio. La iglesia de Jesucristo es un solo cuerpo y tiene una sola cabeza y su nombre es Jesús. Y la iglesia de Jesucristo late por el poder del evangelio de Jesucristo, que es en el espíritu de cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Mis amados hermanos, la iglesia de Corinto estaba en una necesidad de una resurrección, como tal vez la iglesia el día de hoy, en el siglo XXI, está en necesidad también de ser reavivada. Que un avivamiento genuino, no de emocionalismo y de música y de locuras y sentir y demás, no. Que el evangelio venga y arremeta totalmente, destrozando todo lo que tiene que destrozar en nosotros, para que Jesucristo siga siendo formado en nosotros. Porque Él es fiel para cumplir aquello que empezó contigo y conmigo, y no se detendrá y nadie lo detendrá. Muchos no conocen a Cristo. Muchos han vivido una vida en una congregación donde se predica la palabra, pero no conocen realmente a Cristo. No han recibido la gracia porque la han resistido. Han querido vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas y obviamente fallan una y otra vez. Y se la pasan viviendo pidiendo perdón a Dios, pero realmente sin un genuino arrepentimiento. Porque solo el Espíritu de Jesús puede traer convicción y puede traer la gracia del arrepentimiento de pecados y fe en Él. En tanto que el incrédulo siga metido en su luz que es oscuridad total, en tanto que el incrédulo siga atesorando las cosas que ofrece este mundo de mentira y de engaño, este incrédulo va a seguir encadenado a las pasiones de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Y va camino al infierno y está bajo el juicio y la ira de Dios. No importa que tenga la mayor cuenta bancaria, no importa que tenga los mayores grados académicos, y no importa que la gente lo adule y derrame salamerías día con día a su nombre. Pero en Cristo el Señor puede quebrantar el corazón más duro conforme a su perfecta voluntad en su tiempo. Para esto solamente basta que sea la voluntad de Dios prosperada y obviamente que el Espíritu en su tiempo los traiga a dejar sus pecados ahí en esa cruz, donde el Cordero de Dios fue ofrecido como pago del pecado de muchos. Que el Señor realmente traiga a vida y a salvación a los que son suyos, y por supuesto que el Señor vivifique y reanime, resucite a su santa iglesia. Vamos a orar y que el Señor siga la obra que empezó en nosotros. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque podemos llamarte Padre nuestro. Te damos muchas gracias porque podemos llamarte nuestro Dios, somos tu pueblo. Gracias por la abundante gracia que nos has concedido para poder vivir en comunión con tu Hijo Jesucristo las 24 horas del día. Para poder estar, por consecuencia de esa comunión con Cristo, también en comunión unos con otros. Ayúdanos, Señor, a vivir esa unidad en el Espíritu y que no haya divisiones en nosotros. Padre, nada somos
sino tú lo eres todo. Nada buscamos sino una sola cosa, tu gloria, y solo anhelamos realmente que el gobierno del Espíritu Santo con el cual nos has sellado nos lleve hasta el final del camino o hasta la llegada de nuestro bendito Salvador en su segunda venida. En tanto que esto ocurra, Señor, por favor, concédenos la gracia del arrepentimiento y la fe, porque el Evangelio es para vivirlo diariamente como creyentes. En Cristo Jesús, sea tu pueblo edificado, sean los perdidos salvados. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén.